¡Cácaro! ¡Cácaro, deja la botella! El cine de los hermanos Lumière llegó a la ciudad de Morelia allá por el año de 1896 y las primeras proyecciones de cine se cree que sucedieron en el Teatro Ocampo por el año de 1897. Las exhibiciones empezaron a tomar un gran auge como entretenimiento de la época. La llegada del primer aparato Lumière fue traído por los empresarios en diferentes momentos del tiempo por los pioneros Carlos Mongrand, Enrique Rosas y los hermanos Becerril para su exhibición cinematográfica en los diferentes teatros del país, que eran utilizados como tal para las funciones. Así que la primera película proyectada en la pantalla fue Viaje a la Luna, de George Méliès, bajo una intensa lluvia en el célebre y tradicional ya mencionado Teatro Ocampo. El espectáculo del cine era mágico y fascinante, así que hubo la necesidad de construir un salón exclusivo para cine. Precisamente en este espacio de la Plaza Juárez fue asentado dicho cine con material de madera. Así nació el Salón Morelos, propiedad de los morelianos hermanos Alba. Transcurría el tiempo y el interés y las expectativas por el cine crecía desmesuradamente en la ciudad vallisoletana. Entonces vendrían el surgimiento de más salones de cinematógrafo en la ciudad. Un acontecimiento que duraría más de 120 años de historia del cine michoacano. Y el programa del día de hoy es un programa interesante. Vamos a platicar de un oficio que pocas veces se menciona, que es desconocido para la mayoría de las personas, que a algunos les gustaría estar ahí para ver los estrenos el día que llegan aquí a la ciudad. Vamos a hablar de los cácaros. Los cácaros, que eran las personas que proyectaban las cintas en todos los cines. Ahora desconozco si sigan usándose, a lo mejor hay un operador, pero esto está automatizado, no sé si el cácaro siga todavía trabajando. Y para esto, bueno, pues le damos la bienvenida al profesor Bulmaro Velázquez de la Luz. Doctor, buenas noches. Javier, buenas noches. Buenas noches. Así es, doctor. ¿cómo eran las salas de cine? ¿Quiénes eran los cácaros? ¿Y cómo era el público asistente de entonces? Hoy revivimos aquel ambiente lleno de historias y anécdotas, con esos tres elementos que fueron indispensables para las funciones de cine de aquellos tiempos, doctor. Así es. Y como siempre también, ya tiempo para acá, Javier Escamilla, mucho gusto saludarte. Sí, mucho gusto saludarte nuevamente, Sergio. Profesor, buenas noches para todos. Es un programa interesante. ¿Quién no acudió a una sala cinematográfica, no? Y gritar, cácaro, en el momento adecuado. Cácaro, deja la botella. Vamos a recordar muchas de estas frases, vamos a recordar algunos de los cácaros, algunos de los boleteros que seguramente ustedes de jóvenes vieron o entregaron su boleto en aquella concepción de estar sentado a la persona, tener una urna donde rompía el boleto y lo echaba para hacer la contabilidad después. Había una persona ya fallecida también, no recuerdo el nombre, padre de una amiga, que era el que iba a contabilizar cuántos boletos para la entrega tenían que hacer a Hacienda y al sindicato, me imagino. Entonces ellos hacían un corte y después hacían una repartición del dinero que ingresaba. Si usted tiene algún recuerdo de estos cines, algún recuerdo de algún grito que haya pegado en alguna ocasión en uno de estos cines, llámenos MAH 30500, desde ahorita está funcionando ya, MAH 30500, esto es desde su celular. Por lo que respecta a los cácaros de los cines de Morelia, es justo darles a conocer la lista de los clásicos cácaros de los cines de nuestra ciudad y de algunos pueblos circunvencinos sobre los operadores y manipuladores, nombre correcto de los proyeccionistas de las salas de cine.
Iniciamos con el Cine Rex, que fue fundado en el año de 1930, que duró sus actividades hasta los años 80. Se ubica en la calle García Obeso, a unos cuantos pasos de Catedral. Los proyeccionistas fueron los señores Rafael García y el señor Luis Zaragoza Aguirre. Cine Heréndira. Antes era el Cine Club. Su fundación data en el año de 1940. Se ubica en la avenida Francisco y Madero. Sus cácaros fueron Aurelio Pérez y Jesús Ramírez. En mañanas de alegría, en Santa Clara, y íbamos 2 veces por semana, jueves y domingos. Los hijos de la empresa nos llevaban en una camioneta, nos dejaban en Santa Clara y ellos se iban a otro cine que administraban en Tacámbaro. Y pues a veces llegaban en la noche, a veces no. Y pues allí nos la pasábamos hasta cobijados con las cortinas del cine. En el cine que se incendió. Y ya no fue costeable o no quisieron repararlo. Pues el material era flamable. Se proyectaba la luz, se proyectaba a través del choque de 2 carbones, uno negativo y otro positivo, que es algo parecido o es parecido a la soldadura eléctrica. Proyecta un calor que quemaba la película. Entonces tenía uno que estar listo a apagarla. Conozco que viene de México. Había una persona que trabajaba en el cine de proyeccionista. Le gustaba mucho la copita y diariamente se echaba sus copitas. Pero es cácaro, es que estaba picado de viruela. En aquel tiempo hacían el cácaro. Pero sucedía que se iba la luz, ya le gritaban cácaro. Sucedía que se reventaba la película, ya le gritaban el cácaro. Cualquier cosa que sucedía, le gritaban el cácaro y el cácaro. Pero era un personaje de México. Aquí también, en Morelia y en todas partes. En todas partes. Generalmente a los que trabajaban en el cine les llamaban cácaros, pero a los operadores, no al que estaba en la taquilla, no al que estaba en la puerta. Esto es lo moderno. Estas bobinas se llaman bobinas, que son donde se va enrollando la película. Claro que estas vienen para distintos tamaños. Estas son chicas. De aquí subía a otros rodillos que estaban aquí y pasaba y se enrollaba aquí. Entonces, aquí está el motor. Esto que se ve aquí es una cabeza de sonido. Y lo que más me gustaba a mí, sinceramente, es que la gente saliera satisfecha. Por la razón de que usted va a una exhibición de cine y paga su boleto. Usted va con un dinero y paga porque va a divertirse. No así cuando va y ve amarillo o se está yendo la luz o hay irregularidades
o no se oye bien. En fin, hay distintas cosas. Bien, volvemos con ustedes. Si tienen ustedes conocimiento, todo el teleauditorio, de por qué se le decía gallola a la galería, mándenos por favor su explicación. Van a participar también en el viaje a las tenencias o en la rifa de este disco hermoso de Roberto Cantoral. Tenemos ya 3 mensajes, uno no lo entendemos, dice, empieza con 786, no es de Morelia, y dice, ya llegué. No sé, nada más diciendo que ya llegó el programa, no sé. Luego el otro es, me da gusto saludarlos y gracias por el boleto del recorrido a tenencias. Es maravilloso y hermoso, de lo que se pierde uno por no saber. Espero me guarde mi boleto, ojalá se lo saque. Bien, pues esto de Cácaro es una versión también de 1909 de don José Castañeda, que era dueño de un cine en Guadalajara que se llamó Salón Azul. Y él contrata a un joven, no recuerdo el nombre de él, Rafael González, jovencillo él, que también coincide con el señor. El señor que ustedes vieron en pantalla es el papá de Luis Arco, el productor de este programa, que trabajó muchos años. Es su tío. Es tío. su tío. Él me ha dicho que era su papá. Sí, su papá, Bueno, ya en paz descanse. Entonces es su tío, también trabajó, el papá también trabajó de Cácaro, Sí, ¿no? de Cácaro y Los toda dos. su familia. Ok. Ahí crecieron. Entonces el tío también trabajó de Cácaro y él hace este recuerdo que nosotros tenemos por otro lado la información de que este señor José Rafael González, bueno, joven en un inicio, picado de viruela, se quedaba a veces medio dormido, se cansaba, se le salía la cinta y empezaba el grito de primero del dueño, que era don José Castañeda, ¡Cácaro! Cácaro. Cacarizo, de Cacarizo, le decían así. Por su cara. Y luego empiezan a venir otros gritos de Cácaro, deja la botella, Cácaro, deja la boletera, Cácaro, ¿dónde estás? Y una serie de gritos. Y bueno, pues ellos se armaban rápido, metían otra vez la cinta, a veces se quemaba y eran verdaderos problemas para esas personas el que el público disfrutara de una cinta, de una película. Ese joven, Sí. en ese tiempo, en 1906, pues los proyectores todavía no evolucionaban, tenían una manivela. Entonces el muchacho se quedaba dormido y es por eso que le gritaba el señor Cácaro. Y el mismo público también volvía a gritar. Vamos a esta entrevista y seguimos con ustedes. Lo inició mi abuelo, el señor Pablo Serafín Mora. A él lo impulsó un señor, no recuerdo su apellido, se llama Antonio, señor de Charapan. Él lo inició con un aparatito chico y se lo prestó. Después él ya se hizo de un aparato propio y ya en los 80s fue como empezó, invirtió en esos aparatos. Lo subían a una especie de tapanco donde tenían el proyector y pues abajo eran sillas, banquitas de madera. Para el proyector tiene un mecanismo que lleva para formar la cinta, sus formas, donde va la luz, el reflector, lleva unos carbones, que pues por lo regular éramos dos, los que estábamos de Cácaros, porque son los dos aparatos. La continuidad de la película son varias cintas y nos gritábamos, nos hablábamos para hacer el cambio. Lo apago, prendes a una palabra y ese es el inicio del otro. Proyección, un momento, hacíamos el pegamento, pegábamos la cinta, manual, no teníamos aparatos, ensambladores, nada, solo era manual como nosotros podíamos y lo más rápido que se pudiera porque estaba la gente desesperada. Ya proyectamos más nuevas, muy nuevas. Vamos a hablar de Rodolfo de Anda, vamos a hablar de Jorge Negrete, Cantinflas, hasta las famosas ficheras. El rollo de la cinta, se nos abrió el contenedor, se nos cayó, se nos hizo de enredo y que nos quedamos toda la noche para poderlo arreglar. Vemos con tristeza cómo quedan las cosas que se utilizaron en ese tiempo. El 1 de enero de 1955. Ese día se inauguró la sala del Cine Michoacán con la película del Manto Sagrado y ya en color. Y ya la película de blanco y negro y ya
de allí comenzó ya a fallar. El trabajo de proyeccionista era, llevar en orden las cajas de películas, ¿verdad? Montar la película en el proyector, ¿entiendes? Y estar muy al pendiente con la película, de ver que no se descuadrara, porque había esto, que había veces que venía un material muy mal, ¿verdad? Y era cuando había la bronca del público, que vino un aparato, una video, en el cual acabó la cosa del público en las salas cinematográficas, porque los estrenos de las películas las traían en la video, donde se alquilaban, ¿sí? Así es que entonces ya después de esa video que se llamaba Beta, vino la VHS, ya un poquito más grande. Y eso fue precisamente la cosa que a mí me tocó ir a México a pedir opinión del Comité Nacional para ver cómo podíamos ver que el público pues volviera, que retrasaran los estrenos. Bien interesante esto porque, bueno, el público del cine era un público que estaba acostumbrado a ver magia ahí en el cine. Incluso en 1909, cuando llega aquí en 1908, llega aquí el primer salón que fue el Morelos, que se puso ahí en lo que era la Plaza Morelos anteriormente, aún no estaba la Catedral, no estaba ahora la Plaza Juárez, ahí era la Plaza Morelos. Ahí se pone por los hermanos, bueno, ahorita le vamos a preguntar a Bulmaro que nos diga quiénes fueron los que la pusieron. Y explicaban primero la trama de la película y había interesantes cosas, como por ejemplo proyectaban en una especie de sábana delgada y se veían los títulos, pues se veían las imágenes y luego los títulos, lo que decían, un grito, etcétera, salía el letrero. Y ya atrás había un pequeño espacio donde dejaban que entraran personas, cobraban 10 centavos de frente, la parte de atrás cobraban 5 centavos, entonces había algunos que entraban, pero las letras se veían al revés, y esto lo suplen ellos, lo solucionan sentándose con la pantalla a espaldas de ellos y con un espejo aquí enfrente. Entonces veían la imagen, pero veían las letras al derecho y pagaban 5 centavos y el otro 5 era de dulce o golosinas cuando con centavos se compraban cosas. Vamos a mensajes y volvemos con ustedes. Cine Colonial fue fundado en el año de 1940. Los oficiales que la hacían de cácaros fueron los señores Modesto, el señor Cleofas García, el señor Zaraza, quien era el encargado de recibir los boletos para ingresar al cine. Por cierto, este personaje salió en la película que se filmó en los años 80 en las instalaciones del Cine Colonial, titulada El tonto que hacía milagros, con el actor Miguel Ángel Ferriz. Buenas noches, Luisita de mi alma. ¿Qué hubo, Sánchez? Híjole, cada día te veo más bonita. Buenas noches, Arasa. ¿Qué tiene de buenas? Jule, manito, qué genio. Ya cásate. Oye, ¿no te cansas de estar toda la vida sentadote? Te van a salir almozapos donde te platiqué. Ya sáquete. Ay, ya no se enoje, mi Sarasa, hombre. En mañanas de alegría. En 1961, aquí en este teatro que tenemos atrás, allí fue cuando duré un año
y luego ya pasé al Cine Michoacán. El inicio fue de estar en la taquilla, luego. Un día estuvieron conmigo para ver si desempeñaba bien mi trabajo, pero vieron que sí, y al día siguiente ya me dejaron solo. Al año hacía falta un aseador en la parte de allá del Cine Michoacán, entonces me pasaron al año al Cine Michoacán. Bueno, estando ya allí en el sindicato, tenía tiempo libre para subir y empezarme a enseñar. Ya cuando subí ya empecé a adaptarme más a todo y desarrollar ya mi trabajo. Pues teníamos de todo, porque hay veces que se nos cortaba la película o a veces venían en mal estado y pues eran los sufrimientos que teníamos a veces compartiendo allí con el compañero. Pues no había nada. Empezaron las teles, pero pues solamente algún particular o personas de dinero las obtenían. Y ya con el cine, pues sí, había toda clase de proyección. A veces había función en la tarde y las matinés. Bueno, el 21 de octubre era el día del cinematografista. Ese día, pues, a veces, si nos convenía, hacíamos función. Allí sí mandábamos nosotros si queríamos o no queríamos trabajar. Y cuando no trabajábamos, entonces hacíamos convivios en algunos lados de aquí de la ciudad y allí pasábamos ese día. Mi compañero era Miguel Zarco Pérez, mi compañero en la proyección. En la taquilla estaba el señor Andaluz, Manuel Andaluz. En las puertas estaba Jesús Pérez Huerta y Manuel Pérez Jiménez. Ya en la fijación era el que arrimaba las películas y todo, era Roberto Rosas. Hubo dos clases allí, uno que tenía unas torrecitas redondas y otro largas, así como si fuera un castillo. Esos son los dos cines. Pero antes creo hubo otro, el Cine México. Y luego ya, pues, los García, ya en la estación de los ferrocarriles, el Crefal. Y aquí ya después fue el Emperador, en Michoacán, y luego los Gemelos. Tenían sus épocas. Por ejemplo, cuando se estrenó, pues era el Manto Sagrado, algunas romanas, así de ese tipo de romanas. Luego ya fueron de héroes, por ejemplo, El Santo, Blue Demon, así. Pues sí, conozco una que otra salita, pero como ya es cadena nacional y ya no es igual el mismo ambiente que había como antes, de que estaban chifle, fumando, bueno, en fin, todo. Comían, sí, llevaban su lunch, y pues ese era el ambiente de la gente, estar comiendo, riéndose, gritando, chiflando, y ahora pues ya no, ya es una cosa más seria. Bien, volvemos con ustedes, tenemos ya mensajes. Este de ya llegué seguramente es el grito, llegaba uno al cine, sobre todo en galería. Recuerden, mándenos si saben por qué Gallola. ¡Ya llegué! Y le contestaron de abajo, agarra la escoba y ponte a barrer. ¡Ya llegamos! ¡Cállense, dejen oír! Ese Tinuco ya se tronó. Y eran insultos y decir, ese era el relajo ahí. Tenemos otro llamado, dice doctor Padilla, reciban un saludo y felicidades por el programa, está interesante. Manuel de Uruapan, un saludo también para él, saludos para todo el panel, es un programa muy interesante, ojalá que durara más tiempo y pudieran realizar otro programa del cine de luchadores. Atentamente, la FAM.
Y ha luego, de ser la familia de Max. algún MH, saludos al programa. Saludos Bien, para tenemos ellos. eso, ellos van a participar también en la rifa. En el sorteo para regalar, porque no es una rifa, tenemos prohibidas rifas aquí. Saludos al panel de parte de la familia Sorteo Los Reyes de la Esperanza, municipio de Chavinda. Descansa en paz Roberto Cantoral, así es, también. Fíjense, un saludo allá a Chavinda también, donde hacían las cuerdas para las charrerías mejores de todo Michoacán. Marta, Ruth y María de la cocina Socorro, se nos pasó pedirles el domicilio. Entran por Jardines del Ángel y dando vuelta hacia Santa María o a subir hacia la colonia que hay arriba y en la mera esquina están ellas. Cocina muy sabrosa, muy limpia y muy económica. Nos ven siempre también. Manuel Alberto Bolaños, las personas que contaban los boletos en el cine se llamaban interventores y uno de ellos era mi tío Nicolás Gil Pérez en los años 60 en el cine colonial. Gracias por el dato. A Manuel Alberto va a participar también en la rifa del disco. Lupita González de Cosío, saludos a ti y a tu hijo, Lupita. Saludos al doctor. Pregunta, ¿va a haber salidas a las tenencias? Ya lo dijo Javier, ¿lo va a repetir? Sí, va a haber. Bien, vamos a la cápsula de Bulmaro y volvemos con ustedes. En las salas de cine se prueba el ingenio, se gozan las complicidades de la oscuridad, se legaliza el faje y los espectadores se saben feligreses de una nueva religión. Así describe Carlos Monsiváis en el libro Artes de México número 10, Revisión del Cine Mexicano. La atmósfera que rodeaba el ambiente del cine popular urbano de barrio, allá por los años 30 y 40. Las salas de cine cumplen una doble función, son los clubes y casinos del pueblo y son recintos de la otra educación posible, el desahogo sexual previo al coito o posterior al onanismo. Cualquier lugar era el idóneo para armar la sala cinematográfica, con butacas y pantalla, aunque claro, en provincia, en comunidades muy lejanas, no eran salas sofisticadas, sino casuchas de adobe y tejado como en San Francisco Peribán, Michoacán, de los años 50. La proyección era con un aparato de 16 milímetros de marca alemana, una barda pintada con cal para la pantalla, donde el haz luminoso de la proyección se difumina y mezcla con el humo del cigarrillo, entre olores raros de los espectadores. No eran butacas, eran bancas, sillas o piedras para sentarse. Evocar aquellos recuerdos de nuestro cine nos trae muchas añoranzas y nostalgias. Qué alegría nos daba a los niños de entonces, cuando veíamos llegar las películas en rollos de cintas de celuloide, con aquellas cajas de lámina amarradas con mecate, traídas en los camioncitos guajoloteros y por la brecha de terracería. Nos anunciaban que había función de cine en los carteles sobre una tabla colgada de aquella vieja pilastra y por el aparato de sonido. Así era en el pueblo y en todos los rincones michoacanos. Y no podía faltar el proyeccionista, el manipulador de los aparatos y las cintas, el cácaro. Así se le llamaba coloquialmente a aquel personaje singular, olvidado del ambiente cinematográfico. El cácaro, de labor callada, era el que nos proyectaba las alegrías, fantasías y la magia de nuestro cine. Aunque a ratos se le fundía la cinta de celuloide, no se hacían esperar los chiflidos y los recordatorios familiares por parte del público en frases como: cácaro, deja la botella; cácaro, deja la boletera; cácaro, luz. Así era en los cines de ranchos, pueblos y provincias. A 3 años de llegar el cine a México, a nuestra colonial Morelia, llega a finales de 1896. Promovido por el francés Carlos Mongrad, el cinematógrafo fue recibido con mucho entusiasmo por los morelianos, pues nuestra ciudad entraba a la modernidad. La primera función se llevó a cabo en el Teatro Campo, con interesantes y variadas vistas, con temas en tributo a los héroes patrios, y en teatro con escenas de caballerosidad, moralidad y buenas costumbres de aquella época. El cine pronto evoluciona. Alba y compañía, con el fotógrafo Ramón N. Salce, hicieron la filmación del Parque Morelos. Esta película fue exhibida en el primer cine como tal de Morelia, el Salón Morelos. Siguiéndole el Salón Rojo, el Cine Club, que más tarde se convertiría en el Cine Heréndira. Y por último, el Cinema Teatro Hidalgo, en ese orden respectivamente. Mucho tiempo después comienza un gran auge en la apertura de salas cinematográficas como el Heréndira, Cine Morelia, el Rex, Colonial, el entrañable Cine Río El Piojito, Cine Morelos y el Victoria, entre otros.
donde disfrutamos toda una época del cine clásico mexicano, donde nos identificamos y nos vimos reflejados con los actores, actrices e ídolos y las leyendas emanados de la pantalla del cine de oro mexicano. Sea el presente un homenaje para los cácaros que ya no están físicamente con nosotros y para los que aún viven, así como a los cientos de salas cinematográficas desaparecidas en Morelia, en México y en América Latina. Volvemos con ustedes, tenemos otro mensaje, dice: buenas noches, quiero felicitarlos por su programa, me parece muy interesante y los veo cada viernes. Saludos a la familia Hernández Cabrera. Un saludo a la familia Hernández Cabrera. Nos habla María García, seguramente de la Cocina Económica, nos dice Cocina Económica María, quiere participar en la rifa del disco y la ponemos aquí para que participe entonces. Bien, tenga listo su pluma y su papel para darles los teléfonos de estas medicinas alternativas. En un momento les vamos a decir de qué se trata. Vamos a mencionar algo de operadores y manipuladores después de estos mensajes. Cine Morelia. Era el año de 1956, cuando este edificio albergó el tradicional Cine Morelia, ubicado en la calle Santiago Tapia. Sus trabajadores eran el señor José Chato Quesada Solorio. Esta persona después fue delegado de la ANDA, aquí en Morelia. Además, el señor Manuel Guzmán Villaseñor, quien fuera líder sindical de los trabajadores de cine en Morelia. Cine Morelos. En la calle Cuautla de la ciudad de Morelia fue creado el Cine Morelos, allá por el lejano año de 1940. Sus proyeccionistas eran Enrique Huerta y Salvador Cerda. El inolvidable y popular Cine Piojito, Cine del Río, muy concurrido por los morelianos durante su gran apogeo en los años 50, 60 y 70, se ubica en la calle Abasolo y los manipuladores de los aparatos del cine estuvieron a cargo de los señores Salvador Campos, Pimentel, Daniel Jaramillo Salgado. Había un suplente de los anteriores a cargo del señor Francisco Ramírez Campos. Y el dueño de este cine era el doctor José Gallegos del Río, primo del general don Lázaro Cárdenas del Río. Cine deluxe, época de los 70s y 80s. El señor Roberto García le decían la despeinada, quien era el encargado de manipular los aparatos. Cine Victoria. Con respecto de esta sala, tuvo su mejor apogeo en las décadas de los 70s y 80s. Se asentó en la avenida Francisco Madero Poniente. El proyeccionista era un tal señor Ramírez. La fuente de los anteriores datos de los cácaros de Morelia los proporcionó el señor Roberto Piñón Heredia, quien trabajó por más de 35 años en el Cine Morelia como aseador, boletero y cácaro del cine, y aunque la mayoría de ellos ya fallecieron, es justo darles su merecido reconocimiento en el presente documental. Otro cine de Morelia poco mencionado por los historiadores fue precisamente el Cine Arcadia, con una historia de más de 50 años de actividad. Por cierto, es el único cine de la ciudad que aún funciona como tal. Se encuentra en la calle Manuel Muñiz, muy cercano a la antigua ex central camionera de autobuses. Hubo otras salas llamadas de arte, entre ellas el Cine Buñuel, Cine Lázaro Cárdenas, el ya mencionado Deluxe, Cine Hidalgo,
Cinema Morelia, ahora Cinépolis, ubicada en el centro histórico de Morelia. La historia de Cinépolis nos señala que fue fundada en el año de 1971, aquí en nuestra ciudad, por el fallecido empresario Enrique Ramírez Miguel. El trovador en mañanas de alegría. Pues la primera sala de Cinépolis fue el Cine Morelia, precisamente el que ahorita es el Cinépolis Morelia Centro, sede del Festival Internacional de Cine de Morelia. Y la empresa comienza operaciones en 1971. Fue en 1971 cuando se empiezan a construir cines, primero como salas solas, luego vienen los gemelos, luego vienen los multicinemas por los 80s, 70s, 80s, y es en el 93 cuando inicia el primer Cinépolis, la operación del primer Cinépolis en la ciudad de Tijuana, Cinépolis Carrusel. Y de ahí en adelante pues ya es todo lo demás es historia, el crecimiento que se tuvo, el desarrollo de nuevos conceptos, la modernización y evolución del concepto de Cinépolis hasta el crecimiento internacional que actualmente tenemos, ¿no? Si recuerdas la película de Cinema Paradiso, esa es la imagen que tenemos del proyeccionista, ¿no? O el famoso cácaro, que pues hay una historia detrás del cácaro, ¿no? Y el proyeccionista ahorita pues está checando no solo el tema de la película, el tema del aire acondicionado, si la película está descuadrada, si hay algún detalle, si se fue el sonido, está monitoreando constantemente sonido. Entonces es un trabajo mucho más ágil porque está yendo de sala en sala dentro de un mismo pasillo interno. Tenemos varios equipos, aquí en la 9 tenemos digital, también en la 7. De lo que es acá de 8 en adelante tenemos lo que es el Strong y en el 7 tenemos el que se llama Christie. Estos son para película de 35 y los digitales que ya viene la película en disco duro. Que tenemos acá lo conocemos como cerebro nosotros, que es por donde vamos a pasar la cinta nosotros a la hora de que la vamos a pasar al proyector. Aquí tenemos lo que es un módulo, que es por donde va a pasar la cinta, y este es el importante ya que es el que le regula la velocidad al plato donde vamos a recibir. Esta es la que nos hace todo tipo de movimiento del proyector. Este es el lector de cues. El lector de cues es una cinta metálica delgadita que se le pone alrededor de cinta para que te haga todos los movimientos. Se podría decir que es el que lee el movimiento que tiene que hacer el lente, o en este caso el proyector. Si tiene que cambiar lentes, si tiene que apagar luz, prender luz, todo eso se hace mediante la cinta Q. El proyector cuenta con los botones para nosotros hacer cambio de lente o para hacer el cambio de luz. Si se necesita cambio de lente, lo cambiamos. Si se necesita cambio de luz, con los botones que están aquí, los oprimimos, igual no hay problema. Generalmente lo más corto son 5 rollos. Se pegan en la mesa de edición que tenemos allá atrás y se va pegando de uno por uno. En la digital ya viene en un disco, el cual simplemente colocamos en el do re mi y le ponemos la clave para pasarlo a la información, al do re mi. Ya que está lista la información, simplemente se pone el programa, de acuerdo a como te lo pidan allá en el corporativo, le añades todas las cineminutos, toda la propaganda y se pone play y automáticamente el proyector va a hacer todo igual. Acá arriba tenemos uno por cada 5 salas y allá de 1 a 6 nada más uno por las 6 salas. Del cine. ¿Qué cambia? Pues obviamente las tecnologías de proyección y los contenidos. Ahora no solo exhibimos películas, también exhibimos lucha libre, también exhibimos fútbol con el Mundial y también exhibimos películas en tercera dimensión, que antes era, a lo mejor llegaba una cada 3 años y con una tecnología diferente, una tecnología de los lentes, no sé si recuerdan los azul y rojo, en donde pues llegaba un momento en que ya estabas haciendo viscos, ¿no? Que te dolía la cabeza y ahora pues es impresionante la tecnología, lo que tú puedes ver, ¿no? El concepto se renueva, pero sigue siendo al final de cuentas un evento social donde la gente va a ver una película en un formato grande, en una pantalla gigante y
y pues al final a pasar un rato agradable, ¿no? Al final lo que vendemos nosotros son experiencias, ¿no? Y las experiencias pues se tienen desde que el cine es cine, ¿no? Bien, volvemos con ustedes, tenemos otros dos llamados, felicitaciones para el maestro y al doctor, de Isidoro Rodríguez, al panel, saludos de Manuel Martínez Ruiz. Vamos rápido con estos datos. Sí, bueno, tenemos algunos nombres de gente que operaba y manipulaba los proyectores en algunas salas de cine aquí en Morelia. En el Rex, el señor Rafael García, en paz descanse, el señor Luis Zaragoza Aguirre, igualmente. En el Colonial, el señor Modesto, el señor Cleofas García, también que en paz descanse, el señor Sarza, que es el que que era el que recibía los boletos para ingresar al cine, que es el que sale ahí en la película que acabamos de ver, que era el tonto que hacía milagros por Miguel Ángel Ferriz. Así es, tenemos una fotografía interesante, no sé si la puedan pasar en alguna de las cámaras de la serie. Vamos a decirles mientras... Mire, esta fotografía, doctor, aquí aparece el Chato Quesada, que en paz descanse. Era el cácaro. No la muevas, por favor. Era el cácaro del cine Morelia. Aparece también el señor Roberto Piñón Heredia. De antemano le agradecemos que nos haya proporcionado esta lista de los ex cácaros de todos los cines de aquí de Morelia. Tenemos a la señora Marta Cerda y a la señora Tomaseta García, que eran las encargadas de la dulcería, ¿verdad? Una foto inolvidable. Bien, es muy interesante esa fotografía. Piñón es el que pega todavía los bandos solemnes en las fiestas del ayuntamiento, en las celebraciones del ayuntamiento. Y bueno, nos decías así, ¿quiénes son los que ponen la sala Morelos en la Plaza Juárez ahora? Bueno, en 1896 se da la primera función en el Teatro Campo. Ya después aparecen los hermanos Alba, o sea, son los que creo que son los que instalan, los que promueven más las salas de cine en ese tiempo. Eran industriales ellos, tenían fábricas de seda, de hilados, y después ponen estos cines, entre otras de sus actividades. Bien, ya no llegó otro mensaje. ¿Tienes algún mensaje tú? Sí, cómo no. Miren, yo quisiera agradecer al biólogo Sergio Manuel Arciniega Rangel por habernos facilitado este proyector de 16 milímetros que tuvo su historia en las funciones de ranchos. En los ranchos más que nada se usaba este proyector. Han llegado 3 mensajes que nos dicen que saludos al panel, es un programa muy interesante, ojalá durara más tiempo y pudieran realizar otro programa del cine de luchadores. Vamos a ver la posibilidad de hacerlo, son 3 los mensajes que han mandado ya. Y bueno, pues si Dios quiere nos vemos de hoy en mucho.